En el día del divorcio el marido celebró con su amante, pero la esposa salió como heredera rica. El pasillo del juzgado de familia de Barcelona olía a café rancio y a nervios desatados. Las baldosas beiges reflejaban los pasos apresurados de abogados que susurraban números y cláusulas, mientras las familias rotas esperaban su turno para formalizar el fin de sus sueños. Beatriz Vázquez se detuvo frente a la puerta del juzgado número 3, ajustándose el cinturón del vestido azul marino, que ya no le quedaba bien. A los 6 meses de embarazo, cada movimiento le pesaba, pero no tanto como la mirada de lástima de los extraños que la rodeaban. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño sencillo, sin joyas, sin maquillaje elaborado. Parecía una sombra de la mujer que había sido. Beatriz, respira hondo, le susurró don Emilio Morales colocando una mano paternal en su hombro. A sus 70 años, el consejero jurídico de la familia tenía esa serenidad que solo dan las décadas de batallas ganadas en silencio. Todo saldrá bien. Ella asintió, aunque sus ojos castaños no reflejaban la misma confianza. Se llevó la mano al vientre en un gesto protector que había desarrollado en los últimos meses, como si pudiera escudar a su hijo de la tormenta que se avecinaba. Al otro lado del pasillo, las risas resonaban como cristales rotos. Daniel Vázquez, de 36 años, caminaba con la arrogancia de quien ya había declarado victoria antes del combate. Su traje gris antracita estaba perfectamente planchado, el pelo engominado hacia atrás, y en su rostro brillaba esa sonrisa de desprecio que Beatriz había aprendido a odiar en los últimos meses. De su brazo colgaba Marisol Castro, 20 años recién cumplidos, con un vestido rojo que parecía gritar, «Aquí estoy», en cada costura. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo como pequeños martillazos, marcando un ritmo triunfal. El pelo rubio platino le caía en ondas calculadas, y sus labios pintados de carmín dibujaban una sonrisa cruel cada vez que miraba hacia Beatriz. «Mira cómo está», le murmuró Marisol a Daniel, lo suficientemente alto para que se escuchara. «Parece una mendiga». «¿De verdad estuviste casado con eso?» Daniel soltó una carcajada ahogada. «Ya no por mucho tiempo, amor. En una hora será solo un recuerdo desagradable». Beatriz apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Emilio la tomó del brazo con suavidad, guiándola hacia los bancos de madera donde esperarían a ser llamados. «Recuerda lo que te dije», le susurró el anciano. «Hay momentos en la vida donde el silencio vale más que 1000 palabras. Hoy es uno de esos días». La secretaria judicial, una mujer de mediana edad con gafas colgando de una cadena dorada, asomó la cabeza por la puerta. «Causa Vázquez contra Vázquez. Pasen, por favor». El corazón de Beatriz se aceleró. Era el momento. Daniel y Marisol se adelantaron, ocupando los asientos de la derecha como si fueran los dueños del lugar. Beatriz y Emilio se sentaron en silencio a la izquierda. El juez, un hombre calvo de unos 50 años, revisó los documentos con expresión neutra. Sus gafas de lectura brillaban bajo la luz fluorescente, mientras pasaba las páginas con movimientos mecánicos. «Bien», comenzó con voz grave. «Estamos aquí para formalizar el divorcio entre Daniel Vázquez Herrera y Beatriz Vázquez Morales, tras los 6 meses de separación legal establecidos por la ley». Marisol apretó la mano de Daniel y le lanzó una sonrisa victoriosa. Él la correspondió con un guiño cómplice. El juez continuó leyendo las condiciones: división de bienes, custodia provisional del hijo por nacer, pensión alimenticia. Cada palabra caía como una losa sobre los hombros de Beatriz, que mantenía la vista fija en sus manos entrelazadas. «Por tanto», concluyó el magistrado, «declaro disuelto el matrimonio entre las partes. El divorcio queda formalizado a partir de este momento». El martillo resonó contra la mesa con un golpe seco y definitivo. Daniel se puso en pie inmediatamente, estrechando la mano de Marisol con teatralidad. «Por fin», exclamó, lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara. «Ahora ella no tiene nada, finalmente libre de ese lastre». Marisol rió con malicia, lanzando una mirada envenenada hacia Beatriz. «Pobrecita», murmuró con falsa compasión. «¿Qué vas a hacer ahora sin nosotros? ¿Volver a la casa de tu madre como una fracasada?» Beatriz sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras la golpearon como bofetadas, pero no se movió.
Solo bajó la cabeza y acarició su vientre con movimientos lentos y protectores. Emilio se levantó con dignidad, ajustándose la corbata azul marino. Beatriz, vámonos. Ya hemos terminado aquí. Ella asintió en silencio y se puso en pie con cuidado. Mientras recogía su bolso, escuchó a Daniel susurrarle algo al oído a Marisol, que volvió a reír con esa risa aguda que se clavaba como un cuchillo. Al salir del juzgado, el aire fresco de octubre le golpeó la cara. Barcelona seguía su ritmo normal. Coches, autobuses, gente que caminaba deprisa sin mirar a los lados. El mundo continuaba girando como si nada hubiera pasado, como si su vida no acabara de cambiar para siempre. Don Emilio, dijo Beatriz con voz quebrada, ¿qué hago ahora? El anciano se detuvo y la miró con esos ojos grises que habían visto demasiadas tragedias y demasiadas victorias. Ahora, querida, respondió con una sonrisa misteriosa. Ahora esperamos. ¿Esperar qué? Emilio se acercó a ella y le susurró algo al oído. Las palabras fueron tan bajas que solo ella pudo escucharlas, pero fueron suficientes para que sus ojos se abrieran como platos. Dentro del juzgado, Daniel y Marisol brindaban con café de máquina, planeando ya una cena de celebración en el restaurante más caro de la ciudad. No tenían ni idea de que el verdadero juicio acababa de comenzar. El viento otoñal movía las hojas secas por las calles de Barcelona, y Beatriz caminaba despacio hacia un futuro que, por primera vez en meses, no le parecía completamente oscuro. El restaurante El Mirador brillaba como una joya en pleno Passeig de Gracia. Sus ventanales ofrecían una vista privilegiada de la ciudad, que se extendía hasta el mar, y sus manteles de lino blanco reflejaban la luz dorada de las lámparas de cristal. Era el tipo de lugar donde Daniel había llevado a Beatriz para celebrar sus primeros aniversarios, cuando aún fingía amarla. Ahora, 5 horas después del divorcio, ocupaba la mesa del rincón con Marisol, que lucía un vestido negro ceñido que había comprado esa misma tarde con la tarjeta de crédito de él. Sus uñas rojas tamborileaban contra la copa de champán Dom Perignon, mientras sus ojos brillaban de satisfacción. «Salud por nuestra libertad», exclamó Daniel alzando su copa con una sonrisa triunfal, «y por el fin de 8 años de matrimonio con esa sanguijuela». Marisol chocó su copa contra la de él con un tintineo melodioso. «Salud por ser finalmente la única dueña de tu corazón», ronroneó lamiendo sus labios con coquetería, aunque nunca entendí qué viste en ella. Era tan, ¿cómo decirlo?, ordinaria. Daniel soltó una carcajada mientras cortaba su solomillo de ternera. Al principio me convenía. Su familia tenía contactos, ya sabes, pero después se volvió pegajosa, dependiente, siempre quejándose de que trabajaba demasiado, de que no pasaba tiempo en casa. Hizo una mueca de disgusto, como si no entendiera que un hombre tiene ambiciones más grandes que cambiar pañales. Pues ahora tendrá que cambiarlos ella solita, rió Marisol, llevándose a los labios una gamba a la plancha. Pobrecita, embarazada y sin marido. ¿Te imaginas? Tendrá que mudarse a un pisito de mierda en las afueras. Daniel asintió, saboreando tanto el vino como la conversación. Le he dejado lo mínimo legal. La casa donde vive ahora es de alquiler, así que cuando se acabe el contrato, se encogió de hombros con indiferencia. No es mi problema. En el otro extremo de la ciudad, Beatriz caminaba despacio por el pequeño apartamento de 2 habitaciones que había sido su hogar durante los últimos 8 años. Las paredes color crema que una vez había decorado con tanto cariño, ahora le parecían extrañas, como si pertenecieran a otra vida, a otra mujer. Se detuvo frente al espejo del recibidor y se estudió con detenimiento. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer de 32 años con ojeras profundas, el pelo sin brillo y la piel pálida del cansancio. Llevaba un jersey de lana gris que había sido de su abuela y unos vaqueros que ya no le cerraban bien por el embarazo. «¿Esto es lo que soy ahora?», murmuró tocando el cristal frío. «¿Una mujer abandonada que da pena?». El sonido del timbre la sobresaltó. Abrió la puerta y encontró a don Emilio, que sostenía una carpeta de cuero marrón y llevaba una expresión serena que contrastaba con la urgencia de su visita nocturna. «Perdona la hora, Beatriz», dijo, quitándose el sombrero gris, «pero hay cosas que no pueden esperar hasta mañana». Ella lo invitó a pasar. Preparó 2 tazas de manzanilla y se sentaron en el pequeño sofá beige del salón. Emilio abrió la carpeta con movimientos ceremoniales,
como quien revela un secreto guardado durante años. Tu abuelo Nicolás era un hombre muy sabio. Comenzó ajustándose las gafas de lectura. Cuando murió hace 5 años, dejó instrucciones muy específicas sobre tu herencia. ¿Qué herencia?, preguntó Beatriz confundida. El abuelo solo tenía la casa del pueblo y algunos ahorros. Todo se vendió para pagar sus gastos médicos. Emilio sonrió con esa sonrisa misteriosa que había esbozado en el juzgado. Eso fue lo que él quiso que creyeras. Y lo que quiso que creyera Daniel. Sacó varios documentos amarillentos y los extendió sobre la mesa de centro. Tu abuelo creó un fideicomiso familiar en Suiza hace 15 años, cuando comenzó a desconfiar de las intenciones de tu marido. Beatriz se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles llenos de sellos oficiales y firmas. No entiendo. Nicolás invirtió en terrenos, en acciones, en propiedades cuando Barcelona estaba creciendo. Lo hizo todo en secreto, a través de empresas fantasma y sociedades offshore completamente legales. Emilio señaló una línea específica del documento. Este fideicomiso tiene un valor actual de 1.200 millones de euros. Las palabras golpearon a Beatriz como un martillo. Se llevó las manos a la boca incrédula. ¿1.200 millones? Pero, ¿por qué nunca me dijo nada? Porque la única condición para heredar era estar legalmente divorciada. Emilio la miró con gravedad. Tu abuelo sospechaba que Daniel solo se había casado contigo por interés, aunque entonces no sabía exactamente por cuál. La cláusula establecía que si permanecías casada, el dinero se donaría íntegramente a organizaciones benéficas. Beatriz sintió que las piernas le temblaban. Se llevó la mano al vientre en un gesto automático. «Quiere decir que ahora soy la mujer más rica de Cataluña», completó Emilio. Y Daniel no tiene ni idea. En el mirador, la celebración continuaba. Daniel había pedido la segunda botella de champán y Marisol se había quitado los zapatos bajo la mesa, frotando su pie contra la pierna de él. «¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?», susurró ella, acercándose hasta que sus labios casi rozaron su oído. «Que por fin podemos estar juntos sin escondernos, sin mentiras, sin hoteles baratos, sin prisa». Daniel la besó con pasión, sin importarle las miradas discretas de los otros comensales. «Mañana mismo te mudas conmigo», le prometió, «y en cuanto nazca ese mocoso y se resuelva lo de la custodia, nos casaremos. Tú serás la nueva señora Vázquez. ¿Y si ella causa problemas? ¿Beatriz?». Daniel rió con desprecio. «Es una ratoncita asustada. Nunca ha tenido agallas para nada. Se conformará con las migajas que le tiren y criará al niño como una madre soltera más del montón». Marisol levantó su copa una vez más. «Entonces brindemos por su derrota total». Mientras tanto, en el apartamento silencioso, Beatriz sostenía en sus manos los documentos que cambiarían su vida para siempre. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ya no eran de dolor, sino de algo que no había sentido en meses. Esperanza. «Don Emilio», susurró, «¿qué debo hacer ahora?». El anciano recogió los papeles con cuidado y los guardó en la carpeta. «Ahora, querida, debes esperar el momento perfecto. Mañana Daniel recibirá una llamada de sus inversores más importantes. Van a proponerle un negocio que cree que lo hará aún más rico». Sus ojos brillaron con una chispa traviesa. «Lo que no sabe es que esos inversores trabajan para ti». Beatriz se secó las lágrimas y, por primera vez en meses, sonrió de verdad. La tormenta que se avecinaba sería devastadora, pero esta vez, ella sería el rayo, no el árbol caído. En la cocina, el microondas marcaba las 23:47. Faltaban 13 minutos para que comenzara el día que cambiaría todo para siempre. El despertador de Daniel sonó a las 7 de la mañana como todos los días, pero esa mañana su sonido le pareció más musical que nunca. Se desperezó en la cama king size de su ático en el Eixample, sintiendo el cuerpo cálido de Marisol acurrucada contra su pecho. Por primera vez en años, no había mentiras que sostener, no había excusas que inventar. «Buenos días, amor mío», murmuró ella trazando círculos perezosos en su pecho desnudo. «¿Cómo se siente ser un hombre completamente libre?». Daniel la besó en la frente, aspirando el aroma a vainilla de su perfume caro, como si hubiera estado en prisión durante 8 años y finalmente hubieran abierto la puerta. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la Sagrada Familia. Barcelona despertaba bajo un cielo despejado de noviembre,
y él se sentía como el dueño de todo lo que sus ojos alcanzaban a ver. Su móvil vibró sobre la mesita de noche. Número desconocido. ¿Daniel Vázquez? Una voz masculina. Acento británico. Tono profesional. Sí, soy yo. ¿Quién es? Me llamo Robert Ashworth. Represento a un grupo de inversores internacionales. Hemos estado siguiendo su trabajo en el sector inmobiliario catalán y nos gustaría proponerle un negocio muy interesante. Daniel se enderezó inmediatamente. Los inversores extranjeros siempre significaban cifras con muchos ceros. Le escucho. Preferiríamos hablar en persona. ¿Estaría disponible para una reunión hoy a las 12 en el Hotel Arts? Traiga a quien considere necesario para tomar decisiones importantes. Por supuesto, respondió Daniel, ya calculando mentalmente las posibilidades. Ahí estaremos. Colgó con una sonrisa de oreja a oreja. Marisol lo observaba desde la cama, envuelta en las sábanas de seda negra. ¿Quién era? Tienes cara de gato que se comió al canario. Inversores ingleses, amor. Parece que mi reputación ha trascendido fronteras. Se acercó a ella y la levantó en brazos, haciéndola girar. Este va a ser nuestro año dorado. ¿Nuestro? Preguntó ella con coquetería. Nuestro, confirmó él. Te quiero a mi lado en esa reunión. Que vean que tengo buen gusto para todo. Mientras Daniel y Marisol se preparaban para la que creían sería la reunión de sus vidas, Beatriz desayunaba tranquilamente en su pequeña cocina. Llevaba un camisón de algodón rosa y zapatillas de estar por casa, el pelo recogido en una coleta alta. Por primera vez en meses había dormido profundamente. Don Emilio llegó puntual a las 9, como habían acordado. Traía croissants de la panadería del barrio y café recién hecho en un termo plateado. ¿Cómo te encuentras esta mañana?, preguntó estudiando su rostro con atención paternal. Diferente, respondió ella con sinceridad, como si hubiera estado viendo la vida a través de un cristal empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado. Emilio sonrió mientras servía el café en tazas de porcelana blanca. Esa es exactamente la sensación que buscaba tu abuelo. Quería que te sintieras poderosa, no víctima. ¿Y los inversores? ¿Van a hacer lo que acordamos? Robert Ashworth es uno de los mejores actores comerciales de Londres. Daniel no sospechará nada. Emilio consultó su reloj de bolsillo dorado. A estas horas ya debería haber recibido la llamada. Beatriz se llevó la mano al vientre sintiendo una patadita suave de su bebé. Don Emilio, ¿esto está bien? ¿No soy igual que ellos y busco venganza? El anciano la miró con ternura y sabiduría. Querida, esto no es venganza. Es justicia. Daniel ha construido su vida sobre mentiras y traiciones. Marisol ha disfrutado humillándote públicamente. Lo que van a recibir hoy son las consecuencias naturales de sus actos. Hizo una pausa. Además, no vamos a hacerles nada ilegal. Simplemente van a descubrir la verdad. A las 12 en punto, Daniel y Marisol entraron al lobby del Hotel Arts como si fueran estrellas de cine. Él llevaba su mejor traje Armani azul marino. Ella un vestido blanco ceñido que resaltaba cada curva de su cuerpo. Los tacones de aguja resonaban contra el mármol mientras se dirigían al ascensor. ¿Estoy bien?, susurró Marisol, ajustándose el escote. Estás perfecta, respondió Daniel. Van a entender inmediatamente por qué te elegí. La suite del piso 25 los recibió con una vista panorámica del Mediterráneo. Robert Ashworth los esperaba junto a otros 3 hombres trajeados, todos de aspecto distinguido y aire internacional. Una mesa de cristal estaba cubierta de documentos, laptops y botellas de agua mineral. Señor Vázquez, es un placer conocerle, dijo Ashworth, estrechando su mano con firmeza. Y usted debe ser la señora Vázquez. Señora Castro, corrigió Marisol con una sonrisa deslumbrante. Aunque pronto seré Vázquez también. Los hombres intercambiaron miradas que Daniel interpretó como aprobación. Perfecto, continuó Ashworth. Hemos estado estudiando el mercado inmobiliario catalán y creemos que hay oportunidades extraordinarias. Estamos preparados para invertir 200 millones de euros iniciales en un proyecto conjunto. Daniel sintió que se le aceleraba el pulso. 200 millones eran más de lo que había ganado en toda su carrera. Les escucho con atención, logró decir, tratando de mantener la compostura profesional. El proyecto involucra la compra y desarrollo de varios terrenos en zonas estratégicas de Barcelona y sus alrededores. Naturalmente necesitaríamos un socio local con experiencia y conexiones. Marisol apretó la mano de Daniel bajo la mesa. Era su momento de gloria. ¿Qué tipo de garantías requerirían?
preguntó Daniel. Ah, esa es la parte más interesante, respondió uno de los otros inversores, un hombre de pelo gris. Hemos investigado su historial crediticio y empresarial. Muy impresionante. Pero necesitamos verificar la solidez de sus activos actuales. Por supuesto. Daniel se enderezó orgulloso. Poseo 3 propiedades comerciales en el centro. El ático donde vivo, participaciones en varias empresas. Excelente, interrumpió Ashworth. Ahora, hay algo que debes saber antes de continuar. Este proyecto está respaldado por el Fideicomiso Morales, una de las fortunas más grandes de España. Daniel frunció el ceño. Ese apellido le sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Fideicomiso Morales? Sí. La heredera es una mujer joven, muy inteligente, según nos han dicho. De hecho, Ashworth consultó sus papeles. Una tal Beatriz Vázquez Morales. ¿No le resulta familiar ese nombre? El color se desvaneció del rostro de Daniel como si hubieran abierto un grifo. Marisol lo miró confundida, notando su súbito cambio de expresión. «Daniel, ¿qué pasa? Te has puesto pálido». Pero Daniel no podía hablar. El apellido Morales, Beatriz, la herencia, las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen que lo llenaba de terror. Ashworth sonrió con una educación implacable. De hecho, la señora Vázquez Morales nos pidió específicamente que nos reuniéramos con usted hoy. Quería asegurarse de que entendiera completamente su nueva situación. La suite de repente se sintió muy pequeña, muy caliente. Daniel intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. En la puerta de la suite, una figura familiar apareció como un espejismo. Beatriz Vázquez, radiante en un vestido azul elegante, acompañada por don Emilio y 2 hombres que claramente eran abogados. «Hola, Daniel», dijo con una voz suave pero llena de poder. «Espero que estés disfrutando de tu primera reunión como mi empleado». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Marisol fue la primera en reaccionar, levantándose de un salto. «¿Qué coño está pasando aquí?» Las gaviotas volaban fuera de la ventana, ajenas al drama que se desarrollaba en la suite 25, donde un castillo de naipes construido sobre mentiras acababa de recibir el primer viento de la verdad. El aire acondicionado de la suite del Hotel Arts zumbaba como una abeja atrapada, pero ningún sonido mecánico podía llenar el silencio devastador que siguió a la aparición de Beatriz. Daniel permanecía clavado en su silla, con los nudillos blancos de apretar los brazos del sillón de cuero. Sus ojos se movían desesperadamente entre su ex esposa y los falsos inversores, como si buscara una salida en un laberinto sin escapatoria. Marisol, por el contrario, parecía un gato erizado. Sus mejillas se habían encendido de rojo y sus uñas rosas se clavaban en la mesa de cristal. «Esto es una broma de muy mal gusto», gritó, señalando a Beatriz con un dedo acusador. «Tú no tienes dinero para nada. Ayer mismo te veías como una pordiosera en el juzgado». Beatriz sonrió con una serenidad que helaba la sangre. Caminó hasta la mesa con pasos medidos, como una reina que inspecciona sus dominios. Llevaba un vestido azul marino de corte elegante, que resaltaba su embarazo sin hacerla ver vulnerable, y unos zapatos de tacón medio, que le daban presencia sin sacrificar comodidad. «Marisol, querida», dijo con una voz suave pero cargada de autoridad, «siempre fuiste muy rápida para juzgar las apariencias. Lamentablemente, nunca aprendiste a ver más allá de lo obvio». Don Emilio se acercó a la mesa y desplegó varios documentos oficiales con sellos dorados y membrete legal. «Permítanme aclarar la situación», anunció con la gravedad de un notario. «La señora Beatriz Vázquez Morales es, desde ayer a las 14:30 horas, la única heredera del Fideicomiso Familiar Morales, valorado en 1.200 millones de euros». Daniel finalmente encontró su voz, aunque le salió como un susurro ronco. «Eso es imposible. El viejo Nicolás no tenía nada, solo una casa en el pueblo y algunas deudas. Eso fue lo que él quiso que creyeras», interrumpió Beatriz, acercándose hasta quedar frente a su exmarido. «Mi abuelo era más inteligente de lo que jamás le diste crédito. Te estudió durante años, Daniel. Estudió tus ambiciones, tus mentiras, tu verdadera naturaleza». Emilio levantó uno de los documentos. El señor Nicolás Morales comenzó a invertir en propiedades barcelonesas en 1995, cuando el mercado inmobiliario estaba en sus inicios. Compró terrenos que parecían baldíos y que ahora valen fortunas.
Invirtió en empresas tecnológicas que entonces eran pequeñas startups. Todo de forma completamente legal y discreta. Pero la cláusula más interesante, continuó Beatriz, disfrutando cada palabra, era que yo solo podía heredar si estaba legalmente divorciada. Mi abuelo sabía que si Daniel descubría la existencia del dinero, encontraría la forma de robármelo. Marisol se levantó como un resorte, tambalándose ligeramente sobre sus tacones de aguja. Mientes. Todo esto es un montaje. Daniel, di algo. Pero Daniel parecía haberse convertido en estatua. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, procesando las implicaciones devastadoras de lo que estaba escuchando. Robert Ashworth, que hasta ahora había mantenido su papel de inversor británico, se quitó la peluca rubia y el maquillaje que había usado para cambiar su aspecto. Era Jordi Puigdemont, un actor catalán de teatro que Emilio había contratado para la ocasión. Lo siento, pero mi trabajo aquí ha terminado, dijo con su verdadero acento barcelonés. Ha sido un placer actuar para ustedes. Marisol se llevó las manos a la cabeza tirándose de los cabellos. No puede ser, no puede ser. Ayer estábamos celebrando, éramos libres, íbamos a ser ricos. Libres, sí, confirmó Beatriz con ironía. Libres de la única cosa que los mantenía a flote sin saberlo. Emilio desplegó otra carpeta, esta vez llena de fotografías y extractos bancarios. Todas las propiedades que usted cree poseer, señor Vázquez, han sido financiadas mediante préstamos garantizados por el fideicomiso. Su ático, sus locales comerciales, incluso su coche, han sido pagados con dinero que legalmente pertenecía a su esposa. Daniel se puso en pie tambaleándose, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Yo trabajé para conseguir todo eso. Yo construí mi negocio con mis propias manos. ¿Con tus propias manos? Beatriz soltó una risa amarga. Daniel, tu primer local lo compraste con un préstamo que tu suegro avaló. Tu segundo negocio se financió con conexiones que mi familia te proporcionó. Incluso el banco donde conseguiste tu primer crédito importante tenía como accionista mayoritario una empresa del fideicomiso. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Daniel. Se aferró al respaldo de la silla sintiendo que las piernas le fallaban. No, no puede ser verdad. Oh, pero hay más, continuó Emilio implacablemente. Como la señora Vázquez es ahora la propietaria legal de todas las garantías. Puede ejercer su derecho de embargo inmediato sobre todos los bienes. Marisol corrió hacia Daniel y lo tomó de los brazos, sacudiéndolo. Haz algo, demándala, llama a tus abogados. No pueden quitarnos todo. Pero Daniel la miraba con ojos vacíos, como si la viera por primera vez. Mis abogados, murmuró. Los mejores abogados de Barcelona me han representado durante años. Siempre me parecía extraño que no me cobraran sus honorarios completos. Exacto, confirmó Beatriz. El despacho Martínez en Asociados también pertenece al grupo empresarial del fideicomiso. Han estado informando a mi abuelo, y después a mí, sobre todos tus movimientos legales y financieros. Marisol se alejó de Daniel como si hubiera tocado un cable eléctrico. ¿Quieres decir que todo este tiempo, que nunca tuviste nada real? Daniel se desplomó en la silla, hundiendo la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente indefenso. Beatriz se acercó a él, pero no con crueldad, sino con la tranquilidad de quien finalmente ha encontrado la paz. Daniel, durante 8 años me hiciste sentir como si fuera una carga, como si fuera afortunada de que alguien como tú me soportara. Me convenciste de que no valía nada, de que era fea, estúpida, prescindible. Levantó la cabeza para mirarla, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes, verdadero miedo. Pero la verdad, continuó ella, es que sin mí, sin mi familia, sin el dinero de mi abuelo, tú no eres más que un hombre de 36 años con trajes caros y deudas que no puede pagar. Marisol intentó mantener su compostura, pero su voz se quebró al hablar. Beatriz, por favor, esto no es culpa mía. Yo no sabía nada de tu dinero. Solo me enamoré. Beatriz la miró con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste de un hombre casado que te compraba regalos con dinero que no era suyo? ¿Te enamoraste mientras me humillabas públicamente y te reías de mi dolor? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marisol,
arrastrando el maquillaje caro y dejando rastros negros como heridas. Yo pensaste que habías ganado la lotería, la cortó Beatriz. Pensaste que te habías deshecho de la esposa tonta y te habías quedado con el hombre rico, pero resulta que el hombre no tenía nada, y la esposa tonta era la que tenía todo. Emilio consultó su reloj y se aclaró la garganta. Beatriz, si me permites, creo que es momento de informarles sobre los procedimientos que comenzarán mañana por la mañana. Ella asintió, acariciando suavemente su vientre. A las 9 en punto, nuestros abogados presentarán las demandas de embargo. Daniel, tienes 24 horas para desalojar el ático y entregar las llaves de todos los locales comerciales. Los coches serán retirados esta misma tarde. ¿Y dónde se supone que voy a vivir?, preguntó él con voz ahogada. Eso, querido, respondió Beatriz con una sonrisa helada. Ya no es mi problema. La puerta de la suite se abrió y entraron 2 guardias de seguridad del hotel. Señores, dijo el más alto con cortesía profesional, nos han pedido que los acompañen hasta la salida. Marisol se aferró al brazo de Daniel como un náufrago a una tabla rota. Daniel, di algo. Haz algo. No podemos irnos así. Pero Daniel ya no estaba ahí. Su mente había viajado a un lugar oscuro donde todas sus certezas se desmoronaban como castillos de arena bajo la marea. Mientras los guardias los escoltaban hacia la puerta, Beatriz los llamó una última vez. Ah, una cosa más. La celebración de anoche en el Mirador también fue pagada con mi dinero. Espero que hayan disfrutado su última cena como ricos. Las puertas del ascensor se cerraron, llevándose a Daniel y Marisol hacia un futuro incierto, dejando atrás el eco de sus sueños rotos. En la suite silenciosa, Beatriz se acercó a la ventana y contempló el Mediterráneo. Por primera vez en meses, el horizonte le parecía infinito y lleno de posibilidades. A las 6 de la tarde de ese mismo día, Daniel y Marisol estaban sentados en el coche deportivo BMW rojo que él había comprado apenas 2 meses atrás para impresionarla. Pero ahora el vehículo estaba aparcado frente a un McDonald's en las afueras de Barcelona, y ninguno de los dos había probado bocado de sus hamburguesas frías. El teléfono de Daniel no había parado de sonar. Primero fue su secretaria, Amparo, preguntando por qué habían llegado 2 hombres trajeados para sellar las oficinas. Después llamó su socio minoritario, Tomás, histérico porque los bancos habían bloqueado todas las cuentas empresariales. Luego su portero, preguntando si era cierto que tenía que desalojar el ático antes de mañana. Daniel, contesta el teléfono, murmuró Marisol por 10ª vez con los ojos hinchados de llorar. A lo mejor podemos arreglar esto. Él la miró como si fuera una extraña. Su traje Armani estaba arrugado, la corbata aflojada, y tenía una mancha de ketchup en la camisa blanca. Por primera vez en años parecía exactamente lo que era, un hombre de mediana edad que acababa de perder todo. ¿Arreglar qué, Marisol? Su voz sonaba ronca, derrotada. ¿No entiendes lo que ha pasado? No tengo nada. Nunca tuve nada. Todo era de ella. El teléfono vibró una vez más. Esta vez era su madre, Carmen. Dani, hijo, ¿es verdad lo que me han dicho? ¿Que Beatriz se ha quedado con todo? Daniel cerró los ojos, sintiendo cómo la realidad se asentaba en su estómago como cemento frío. Sí, mamá, es verdad. Pero, hijo, la voz de Carmen temblaba. ¿Cómo es posible? Si tú siempre me decías que ella era la que dependía de ti, yo también lo creía, susurró él. Marisol le arrebató el teléfono. Señora Carmen, tiene que ayudarnos. Su nuera está loca, nos está robando. La risa amarga de Carmen resonó a través del altavoz. ¿Mi nuera? Niña, mi nuera es Beatriz. Tú eres solo la querida que destruyó su matrimonio. Y ahora vienes pidiendo ayuda cuando habéis recibido exactamente lo que os merecéis. El silencio que siguió fue brutal. Marisol devolvió el teléfono con manos temblorosas. Tu propia madre nos ha dado la espalda. Daniel arrancó el BMW y condujo en silencio hasta el ático. Cuando llegaron, encontraron 2 camiones de mudanza y varios operarios cargando sus pertenencias en cajas de cartón. Un agente judicial supervisaba la operación, checando cada objeto en una lista interminable. ¿Qué coño está pasando aquí?, gritó Marisol corriendo hacia el edificio con los tacones repiqueteando contra el asfalto. El agente, un hombre calvo de unos 40 años, le mostró una orden oficial. Embargo ejecutivo por orden judicial. Tienen 1 hora para recoger sus efectos personales. Ropa, documentos,
objetos de valor sentimental. Todo lo demás se queda. Daniel subió las escaleras como un zombi. Su hogar, que esa mañana había sido su palacio de soltero, ahora parecía un escenario de teatro después de la función. Los muebles de diseño, la televisión de 80 pulgadas, la cama king size donde había hecho el amor con Marisol. Todo tenía etiquetas rojas de embargado. Marisol corrió al armario y comenzó a meter su ropa en maletas de forma frenética. No pueden llevarse mi ropa. Yo no le debo nada a esa perra. En realidad, sí que le debe, dijo una voz familiar desde la puerta. Era don Emilio, acompañado por una mujer elegante de unos 50 años que llevaba un maletín de cuero. Esta es la señora Montserrat Vila, contable forense. Ha estado revisando todos los gastos de Daniel en los últimos 2 años. La contable abrió su maletín y sacó una carpeta repleta de recibos y extractos bancarios. Señorita Castro, según nuestros cálculos, el señor Vázquez ha gastado aproximadamente 65,000 euros en usted. Vestidos, joyas, viajes, tratamientos de belleza, todo pagado con dinero del fideicomiso. Marisol se quedó blanca. Eso es imposible. ¿El collar de perlas que lleva puesto? Continuó Vila implacablemente. 1.200 euros. ¿El vestido de esta mañana? 800. ¿Las vacaciones en Ibiza el mes pasado? 4.000 euros. Todo está documentado. Emilio se acercó a Marisol con la tranquilidad de un verdugo profesional. La señora Vázquez podría demandarte por cómplice de apropiación indebida, pero es una mujer generosa. Te dará la oportunidad de devolver todo voluntariamente. Las manos de Marisol volaron automáticamente a su cuello, protegiendo el collar de perlas. No, estas joyas me las regaló Daniel. No sabía que el dinero no era suyo. El desconocimiento de la procedencia ilícita no exime de responsabilidad, replicó Vila con frialdad profesional. Daniel observaba la escena desde el pasillo, apoyado contra la pared como un maniquí roto. Ver a Marisol despojándose de las joyas que él había creído regalarle por amor, le produjo una náusea profunda. ¿Cuántas veces había sentido orgullo masculino al ver su cara de felicidad cuando abría las cajitas de terciopelo? ¿Cuántas veces se había sentido generoso, poderoso, irresistible? Todo había sido una mentira construida sobre el dinero de la mujer a la que había traicionado. Cuando Marisol terminó de desnudarse de todos los regalos, parecía una versión deslucida de sí misma, sin las joyas, sin el maquillaje corrido por las lágrimas, sin la ropa cara, no era más que una muchacha de 20 años muy asustada. ¿Dónde vamos a dormir esta noche?, preguntó con voz pequeña. Daniel se encogió de hombros. No lo sé, pero tienes que saberlo. Tú eres el hombre. Se supone que tienes que protegerme. Por primera vez en horas, Daniel la miró directamente a los ojos. Marisol, yo no soy un hombre. No sé qué soy, pero no soy un hombre. Un hombre real construye su vida con sus propias manos. Un hombre real protege a su familia con recursos genuinos. Yo solo he sido, buscó las palabras correctas, un actor interpretando un papel con dinero prestado. El teléfono de Marisol sonó. Era su madre. Marisol, hija, me ha llamado tu prima Rocío. Dice que te ha visto en las noticias de la tarde. ¿Es verdad que estáis en la ruina? Marisol miró a Daniel con horror. ¿En las noticias? Don Emilio sonrió discretamente. La prensa siempre se interesa por las grandes fortunas catalanas. El regreso de la heredera Morales es noticia de primera plana. Media hora después, mientras empacaban sus últimas pertenencias en 2 maletas patéticas, Daniel recibió una llamada de su hermano mayor, Jordi. Tío, ¿pero qué has hecho? Sales en todos los telediarios. El empresario fantasma que vivía del dinero de su exmujer. Es humillante para toda la familia. Daniel colgó sin responder. Al salir del edificio se encontraron con un pequeño grupo de vecinos que los miraban con curiosidad morbosa. La señora Rodríguez, del segundo piso, negaba con la cabeza mientras murmuraba a su marido: «Siempre me pareció raro que fuera tan joven y tuviera tanto dinero. Ahora todo tiene sentido». El BMW había desaparecido. En su lugar había una grúa municipal y una multa por vehículo embargado pegada en una farola. Marisol se sentó en el bordillo y comenzó a llorar desconsoladamente. «¿Qué vamos a hacer, Daniel? ¿Dónde vamos a ir?» Daniel miró el edificio donde había vivido como un rey durante 4 años. Las luces estaban apagadas, las persianas bajadas.
Era como si nunca hubiera existido. Supongo, dijo lentamente, que vamos a descubrir quiénes somos realmente cuando no tenemos nada que nos defina. El taxi que habían pedido llegó media hora después. El conductor, un hombre mayor con barba gris, los miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde los llevo? Daniel y Marisol se miraron. No tenían respuesta. A cualquier hotel barato, murmuró finalmente Daniel. Al más barato que encuentre. Mientras el taxi se alejaba por las calles de Barcelona, ninguno de los dos se dio cuenta de que Beatriz los observaba desde la ventana de un café cercano. Sostenía una taza de té caliente entre las manos y tenía una expresión serena, como alguien que finalmente ha encontrado paz después de una larga tormenta. Don Emilio se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? Beatriz tomó un sorbo de té y acarició suavemente su vientre, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Las farolas se encendieron una a una en el Paseo de Gracia, marcando el final de un día que había cambiado 3 vidas para siempre. Pero solo una de ellas dormirá tranquila esa noche. El Hostal Cervantes estaba ubicado en una calle estrecha del barrio gótico, entre un kebab que olía a grasa rancia y una tienda de souvenirs para turistas. La habitación doble costaba 30 euros la noche. Tenía una cama que chirriaba, una ducha que goteaba y una ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol. Daniel llevaba una semana durmiendo en esa cama, escuchando los ronquidos de Marisol y contando las grietas del techo. Sus ahorros personales, los pocos que había logrado acumular en una cuenta que Beatriz no había tocado, se evaporaban día a día como agua en el desierto. Daniel, despierta, le susurró Marisol sacudiéndole el hombro. Tengo hambre. Él abrió los ojos y miró su móvil. Las 11:30 de la mañana. Desde la debacle del hotel, había perdido completamente la noción del tiempo. Los días se arrastraban sin propósito, sin rutinas, sin la estructura que había dado sentido a su vida durante años. Compra algo en la máquina expendedora del pasillo, murmuró, dándose la vuelta. ¿Con qué dinero? Marisol se sentó en el borde de la cama, llevando solo una camiseta vieja y bragas. Ayer gastamos los últimos 20 euros en bocadillos. Daniel se incorporó lentamente. Su pelo, siempre perfectamente peinado, ahora estaba grasiento y despeinado. No se había afeitado en 3 días y tenía ojeras profundas como heridas. Pues no lo sé, Marisol. ¿Por qué no llamas a tu madre? ¿O a alguna de tus amigas ricas? Ella lo miró con rabia contenida. Ya lo intenté. Mi madre dice que me lo busqué por irme con un hombre casado. ¿Y mis amigas? Su voz se quebró. Mis amigas ya no contestan mis llamadas. Daniel se levantó y caminó hasta la pequeña ventana. El patio estaba lleno de palomas y basura. En algún lugar de esa misma ciudad, Beatriz probablemente desayunaba en una terraza con vista al mar, planificando su nueva vida. Esto es culpa tuya, dijo Marisol de repente. ¿Perdón? Sí, tuya. Se puso en pie, temblando de rabia. Tú me dijiste que era rico. Tú me prometiste que me darías todo. Yo dejé mi trabajo, dejé mi apartamento, dejé mi vida por ti. Daniel se giró hacia ella con ojos fríos. ¿Tu trabajo? Eras camarera en un bar de copas. ¿Tu apartamento? Un estudio de 25 metros que compartías con una compañera. No perdiste mucho, Marisol. Las palabras fueron como bofetadas. Marisol se acercó a él con los puños cerrados. Al menos yo no mentí sobre lo que era. Al menos yo no engañé a nadie. Tú me hiciste creer que eras exitoso. Yo también lo creía, gritó Daniel. ¿No lo entiendes? Yo también fui engañado. Viví 8 años creyendo que era un empresario exitoso. Se miraron en silencio, respirando agitadamente. En esa habitación miserable, sin dinero, sin futuro, sin nada que los uniera excepto la culpa mutua, se veían por primera vez tal como eran realmente. El teléfono de Daniel sonó. Número desconocido. Diga, ¿Daniel Vázquez? Soy Mónica Herrera, de la empresa de selección Talent Search. He visto su currículum en InfoJobs. ¿Estaría interesado en una entrevista para un puesto de comercial junior? Daniel sintió una mezcla de esperanza y humillación. ¿Comercial junior? Sí. El sueldo base son 1.200 euros más comisiones. ¿Le interesa? 1.200 euros. Hace 2 semanas, Daniel gastaba más que eso en una sola cena. Sí, dijo con voz ahogada. Me interesa. Mientras tanto, en un despacho elegante de la Torre Akbar, Beatriz firmaba documentos rodeada de abogados y asesores financieros.
Llevaba un traje de maternidad azul marino que le daba un aspecto profesional y poderoso. Su pelo brillaba bajo la luz natural que entraba por los ventanales, y por primera vez en meses, tenía color en las mejillas. La fundación que queremos crear necesitará una junta directiva sólida, explicaba el abogado principal, un hombre elegante de unos 60 años. Proponemos centrarla en apoyo a madres solteras y víctimas de violencia económica. Beatriz acarició su vientre, sintiendo los movimientos de su bebé. Me parece perfecto. Quiero que las mujeres que estén en la situación en la que yo me encontré hace una semana tengan recursos y apoyo real. Don Emilio, sentado a su lado, sonrió con orgullo paternal. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Siempre supo que tenías un corazón noble. ¿Y qué hay de Daniel y Marisol?, preguntó uno de los asesores. ¿Quiere que sigamos monitoreando su situación? Beatriz reflexionó un momento. No, ya no forman parte de mi vida. Lo que hagan a partir de ahora es su responsabilidad. En el Hostal Cervantes, Daniel se duchaba con agua tibia mientras se preparaba para la entrevista de trabajo. Se había puesto su último traje limpio, pero sin los complementos caros, sin el reloj suizo, sin los zapatos italianos. Parecía un actor de teatro representando el papel de ejecutivo con un vestuario de segunda mano. Marisol lo esperaba sentada en la cama, mirándose en un espejo de mano agrietado. ¿Cuándo cobrarás si consigues el trabajo? A final de mes, respondió Daniel anudándose la corbata frente al espejo del baño. Si es que lo consigo. Y hasta entonces, Daniel salió del baño y la miró con cansancio. Hasta entonces, supongo que tendrás que buscar trabajo tú también. ¿Yo? Pero si apenas tengo experiencia, pues será el momento de conseguirla. La entrevista fue en una oficina pequeña en el Eixample. Daniel se sentó frente a una mujer de unos 40 años que revisó su currículum con expresión escéptica. Veo que ha sido empresario durante años. ¿Por qué busca ahora un empleo por cuenta ajena? Daniel había ensayado la respuesta, pero las palabras le supieron amargas en la boca. He decidido dar un cambio a mi carrera profesional. Busco algo más estable. Ya veo. La mujer lo estudió con atención. Este puesto requiere prospección telefónica, visitas comerciales en metro y autobús, y mucha paciencia con los rechazos. ¿Está preparado para eso? Metro, autobús, rechazos. Palabras que no habían formado parte de su vocabulario durante años. Sí, mintió. Estoy preparado. Cuando salió de la entrevista, caminó sin rumbo por las calles de Barcelona. La ciudad seguía siendo la misma, pero él la veía con ojos diferentes. Los escaparates de las tiendas de lujo ya no lo llamaban. Los restaurantes caros ya no le parecían lugares donde pertenecía. Era como si hubiera perdido el derecho a existir en el mundo que había considerado suyo. Su móvil vibró con un WhatsApp de Marisol. He conseguido trabajo en una panadería. 900 euros. Empiezo mañana. Tendré que levantarme a las 5 de la mañana. Daniel leyó el mensaje 2 veces. 900 euros. Levantarse a las 5. Marisol, que había dormido hasta mediodía todos los días que la conocía, trabajando en una panadería, le respondió, bien, yo creo que me darán el trabajo también, pero no estaba seguro, y aunque se lo dieran, entre los dos apenas ganarían algo más de 2.000 euros al mes, menos de lo que antes gastaba en gasolina. Al atardecer, pasó por casualidad frente al restaurante donde había celebrado su divorcio. El maître lo reconoció y se acercó con una sonrisa profesional. Señor Vázquez, qué alegría verle. ¿Viene a cenar esta noche? Daniel miró la carta de precios expuesta en la entrada. El menú más barato costaba 80 euros por persona. No, murmuró. Solo pasaba por aquí. El maître lo miró con más atención, notando su aspecto demacrado. ¿Se encuentra bien, señor? Daniel asintió rápidamente y se alejó, sintiéndose como un fantasma visitando los escenarios de su vida pasada. Al volver al hostal, encontró a Marisol llorando en la cama. Sus manos, siempre perfectas, estaban ásperas y enrojecidas. ¿Qué te pasa? He estado practicando hacer pan, sollozó. Me han dicho que es muy duro físicamente, que muchas chicas no aguantan ni una semana. Daniel se sentó a su lado, y por primera vez desde la debacle, sintió algo parecido a la compasión. Lo conseguiremos, Marisol. Saldremos de esta. Ella lo miró con ojos húmedos. ¿Tú crees? Daniel no estaba seguro de nada, pero asintió de todos modos. Sí, tendremos que aprender a ser personas diferentes, personas reales.
Esa noche, mientras Marisol dormía inquieta preparándose para su primer día de trabajo real, Daniel permaneció despierto mirando las grietas del techo. En algún lugar de la ciudad, Beatriz probablemente estaba en una cama cómoda, planificando el futuro de su hijo, construyendo una nueva vida sobre bases sólidas. Por primera vez en años, Daniel se preguntó qué habría pasado si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera amado a su esposa de verdad, si hubiera construido algo genuino en lugar de vivir una mentira dorada. Pero ya era demasiado tarde para esas preguntas. La única opción que le quedaba era aprender a vivir con las respuestas. En la madrugada barcelonesa, dos mundos seguían rutas opuestas, uno hundiéndose en la realidad cruda del trabajo honesto, el otro elevándose hacia la libertad que solo da la dignidad recuperada. 3 semanas después del desastre del Hotel Arts, la alarma del móvil de Marisol sonó como una sirena de torturas a las 4:45 de la madrugada. En la penumbra del hostal, se levantó como un autómata, con los músculos doloridos por cargar sacos de harina y las manos agrietadas por el frío de las mañanas barcelonesas. Daniel fingía dormir, pero llevaba despierto desde las 3, escuchando la respiración agitada de ella y el goteo persistente de la ducha rota. Su entrevista había resultado exitosa, pero el trabajo de comercial telefónico era un infierno diario de humillaciones. 8 horas llamando a desconocidos que le colgaban, le gritaban o se burlaban de sus ofertas de seguros baratos. «Daniel», susurró Marisol moviéndole el hombro con suavidad. «Me voy. Nos vemos esta noche». Él gruñó algo ininteligible. Hacía días que apenas se dirigían la palabra. Solo intercambiaban información práctica. ¿Quién compraba el pan? ¿Quién pagaba la habitación? ¿Cuánto dinero quedaba? Marisol se vistió en silencio con los únicos vaqueros limpios que le quedaban y una sudadera gris que había comprado en un Primark. Sus manos, antes suaves como seda, ahora tenían callos y pequeños cortes de manipular bandejas de metal caliente. El espejo del baño le devolvió la imagen de una mujer que no reconocía, sin maquillaje, con ojeras profundas, el pelo graso recogido en una coleta práctica. La panadería Santa Clara abría a las 6 de la mañana, pero los empleados llegaban a las 5 para preparar el horno y la primera hornada. Marisol caminaba rápido por las calles vacías, con el frío de febrero calándole los huesos a través de la chaqueta barata que había comprado en un mercadillo. «Llegas tarde», le gruñó Paco, el encargado, un hombre de 50 años con barriga cervecera y manos como jamones. «Son las 5:03. Lo siento, Paco. El autobús. Los autobuses son excusas. Aquí se entra puntual o no se entra. ¿Está claro?» Marisol asintió, tragándose las lágrimas de rabia. Hace un mes, Daniel la habría defendido de cualquiera que le hablara así. Ahora Daniel era un zombi que vendía seguros por teléfono. A las 8 de la mañana, Daniel llegó a la oficina de Comercial Direct, un despacho gris en un edificio de oficinas del Poblenou. Su jefe, Raúl, era un hombre calvo de 45 años que olía a tabaco y colonia barata, y que trataba a sus comerciales como soldados en una guerra perdida. «Buenos días, campeones», gritaba todos los días desde su despacho de cristal. «Hoy quiero ver números, quiero ver ventas, quiero ver sangre». Daniel se sentaba en su cubículo de 1,5 por 1,5 metros, encendía el ordenador de sobremesa que tardaba 5 minutos en arrancar y comenzaba su rutina diaria de humillación telefónica. «Buenos días. ¿Hablo con la señora Martínez? Soy Daniel, de Comercial Direct. Le llamo para ofrecerle una oportunidad única de ahorro en su seguro de coche». «No me interesa. Y no me vuelvan a llamar». Pitido. Daniel tachaba un nombre de la lista y marcaba el siguiente número. En su antigua vida, la gente le devolvía las llamadas. Los clientes lo invitaban a comer en restaurantes caros. Tomaba decisiones importantes en reuniones donde su opinión importaba. Ahora era uno más en una fila de desesperados vendiendo productos que nadie quería a personas que no podían pagarlos. A la hora de la comida, se sentó en el parque del Poblenou, con un bocadillo de jamón York que había comprado en una máquina expendedora. Su móvil vibró con un WhatsApp de su hermano Jordi. «¿Has visto la revista? Sale Beatriz en el suplemento económico. Dicen que es una de las mujeres más ricas de Cataluña». Daniel abrió el enlace y se encontró con una fotografía de su exmujer en una revista de negocios. Llevaba un traje de chaqueta azul marino que resaltaba su embarazo de 8 meses, el pelo brillante suelto sobre los hombros,
y una sonrisa serena mientras posaba en lo que parecía una oficina elegante. El titular decía, Beatriz Vázquez Morales, la heredera discreta que revoluciona el sector inmobiliario catalán. En el artículo hablaban de sus inversiones inteligentes, de cómo había modernizado las propiedades familiares, de su visión empresarial. La describían como una mujer de negocios brillante que ha demostrado que el dinero heredado puede crecer exponencialmente cuando se gestiona con inteligencia. La vio en la foto rodeada de planos arquitectónicos y gráficos financieros, irradiando esa confianza que él nunca le había visto durante su matrimonio. Sus ojos brillaban con una seguridad genuina que le sentaba como un puñal en el estómago. Daniel cerró el móvil y terminó su bocadillo con sabor a ceniza. Esa noche Marisol llegó al hostal a las 9, con los pies hinchados y un humor de perros. Encontró a Daniel tirado en la cama, viendo la televisión con el volumen muy bajo. ¿Has comprado algo para cenar?, preguntó dejándose caer en la única silla de la habitación. No he tenido tiempo. ¿No has tenido tiempo? Sales del trabajo a las 6. Yo salgo a las 8:30. Daniel se incorporó, irritado por primera vez en semanas. Pues compra tú algo. También tienes brazos y piernas. No me hables así. Marisol se puso en pie, temblando de cansancio y rabia. Estoy harta de llegar aquí y que te comportes como si fuera tu criada. ¿Mi criada? Daniel soltó una risa amarga. Marisol, vivimos en una habitación de mierda. Comemos bocadillos de gasolinera y no tenemos ni para un café decente. ¿De qué criada hablas? Pues al menos yo trabajo de verdad. Al menos yo me parto el lomo en lugar de hablar por teléfono sentado en una silla. Las palabras fueron como una bofetada. Daniel se levantó de un salto. ¿Hablar por teléfono? Me cuelgan 50 veces al día. Me insultan, se ríen de mí y me tratan como un pesado. Bienvenido al mundo real, gritó Marisol. Bienvenido a lo que es trabajar de verdad, en lugar de vivir de la pasta de tu mujer. El silencio que siguió fue como un cristal roto. Daniel la miró con ojos que parecían cuchillos. ¿Sabes qué, Marisol? Tienes razón. Yo vivía de la pasta de mi mujer, y tú vivías de mí. ¿Eso qué te convierte? Al menos yo no mentí sobre lo que era. Tú me dijiste que eras rico. Me prometiste una vida de lujo. Y tú me dijiste que me amabas. Le gritó de vuelta. Me dijiste que era el hombre de tu vida. ¿Dónde está ese amor ahora que no puedo comprarte vestidos caros? Marisol se quedó callada por un momento, respirando agitadamente. Cuando habló, su voz sonó fría como el hielo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Daniel? Que yo al menos soy joven. Puedo rehacer mi vida. Puedo encontrar a alguien que me cuide de verdad. Pero tú, lo miró de arriba abajo con desprecio. Tú tienes 36 años, no tienes nada, y encima tienes un hijo en camino con una mujer que te odia. Daniel sintió como si le hubieran clavado un puñal en el estómago. Ese hijo también es mío. ¿Y qué vas a darle? ¿Qué tipo de padre vas a ser con 1.200 euros al mes y viviendo en un hostal? Las palabras colgaron en el aire como humo tóxico. Daniel se acercó a la ventana y miró el patio interior donde las palomas buscaban comida entre la basura. ¿Qué estás diciendo, Marisol? Estoy diciendo que esto no funciona, que nunca funcionó, que solo estábamos juntos porque creíamos que éramos ricos y guapos y especiales. Daniel se giró hacia ella. ¿Y ahora? Ahora somos pobres, estamos cansados y nos odiamos. Marisol se acercó a la maleta pequeña donde guardaba su ropa y comenzó a sacar sus cosas con movimientos mecánicos. ¿Qué haces? Me voy. Mi prima de Valencia me ha dicho que puede conseguirme trabajo en su restaurante. Voy a empezar de nuevo. Daniel la observó doblar la ropa barata, guardar los pocos objetos personales que le quedaban, sin las joyas, sin los vestidos caros, sin el maquillaje profesional. Marisol había vuelto a ser lo que siempre fue, una chica joven y guapa que buscaba una salida fácil de la mediocridad. ¿Y yo qué? Ella lo miró por última vez y en sus ojos había una mezcla de lástima y alivio. Tú aprenderás a vivir contigo mismo, sin mentiras, sin dinero prestado, sin mujeres que te hagan sentir importante. Cerró la maleta y se colgó el bolso del hombro. Adiós, Daniel. Espero que encuentres la manera de ser un buen padre. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Daniel se quedó solo en la habitación que olía a humedad y desesperanza, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Se sentó en la cama y cogió su móvil. Tenía 32 euros en la cuenta bancaria. La habitación costaba 30 euros la noche. Le quedaba dinero para un día más.
Marcó el número de su madre. «Daniel, hijo, ¿cómo estás?» Su voz se quebró al hablar. «Mamá, ¿puedo quedarme en casa unos días?» El silencio al otro lado del teléfono duró una eternidad. «Claro, hijo, claro que puedes». Esa misma noche, mientras Daniel hacía su maleta en una habitación de hostal que apestaba a fracaso, Beatriz cenaba tranquilamente en su nuevo apartamento de 4 habitaciones en Pedralbes. Había preparado salmón a la plancha con verduras, y se había sentado en el sofá a revisar los últimos informes de sus propiedades mientras su bebé se movía suavemente en su vientre. Don Emilio la había visitado por la tarde para darle las noticias sobre las últimas inversiones. 2 edificios más en el Eixample habían sido renovados y alquilados a precios justos pero rentables. Los locales comerciales en la planta baja estaban generando beneficios constantes. Su cartera de acciones había crecido un 15% en el último mes. «Tu abuelo sabía que tenías ojo para los negocios», le había dicho el anciano antes de irse. «Has multiplicado la herencia mejor de lo que él jamás imaginó». Beatriz sonrió acariciando su barriga. Había contratado a los mejores asesores financieros, había estudiado cada inversión con cuidado, había modernizado las propiedades familiares con criterio. No había necesidad de gestos grandilocuentes o proyectos filantrópicos. Su éxito se medía en números, en crecimiento sostenible, en la tranquilidad de saber que su hijo heredaría algo construido con inteligencia y trabajo honesto. Por primera vez en su vida, se sentía completa. No necesitaba un hombre que la validara, no necesitaba mentiras que la sostuvieran. Era una empresaria exitosa, madre soltera por elección, dueña de su destino. En algún lugar de la ciudad, Daniel cargaba una maleta hacia la casa de su madre, enfrentando las consecuencias de haber construido una vida sobre mentiras. Pero eso ya no era su problema. Su hijo nacería en un mundo donde la verdad, la dignidad y el trabajo inteligente tenían valor. Un mundo que ella había construido con sus propias decisiones. Las luces de Barcelona se extendían como un manto de estrellas desde la ventana de Beatriz, mientras en el hostal del barrio gótico, Daniel guardaba los restos de una vida que había construido sobre mentiras. La casa de Carmen Vázquez en el barrio de Gracia no había cambiado nada en los últimos 10 años. Las mismas cortinas de flores descoloridas, el mismo sofá de piel sintética agrietada, la misma televisión de tubo que ocupaba media pared del salón. Daniel subió las escaleras estrechas cargando su maleta patética, sintiendo el peso de 36 años de fracaso en los hombros. «Tu habitación está como la dejaste», dijo Carmen desde el pie de la escalera, con esa mezcla de compasión y reproche que solo las madres dominan. «He cambiado las sábanas». Daniel abrió la puerta de su antigua habitación de adolescente. Los pósters de equipos de fútbol seguían pegados en las paredes. La cama individual seguía siendo demasiado pequeña para su cuerpo de adulto, y el escritorio de pino seguía lleno de recuerdos de una época en la que creía que el mundo era suyo. Se dejó caer en el colchón y sintió cómo los muelles protestaban bajo su peso. Era oficial. Había vuelto al punto de partida, pero esta vez sin juventud, sin sueños, sin nada excepto la amargura de saber lo que había perdido. Carmen apareció en la puerta con una taza de café con leche, como cuando él tenía 15 años, y se quedaba en casa fingiendo estar enfermo para no ir al instituto. «¿Quieres hablar de lo que ha pasado?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. Daniel la miró. Su madre había envejecido mucho en los últimos años. Tenía 62 años, el pelo completamente gris, las manos rugosas de limpiar casas ajenas durante décadas. Había trabajado como asistenta para pagar sus estudios, para que él pudiera llegar a ser alguien, y así le había pagado. «No hay mucho que hablar, mamá. Fui un idiota. Creí que era algo que no era, y ahora estoy pagando las consecuencias». Carmen suspiró profundamente. «¿Y Beatriz? ¿Has hablado con ella? ¿Para qué? ¿Para suplicarle perdón mientras está embarazada de 8 meses? ¿Para pedirle dinero como si fuera mi ex suegra rica? Para pedirle perdón porque es lo correcto», dijo Carmen con firmeza. «Y para intentar arreglar las cosas con el padre de tu hijo». Daniel soltó una risa amarga. «Mamá, ¿tú has visto las revistas? Beatriz es millonaria. Yo vendo seguros por teléfono. No estamos en la misma liga. Ya no somos ni de la misma especie». Esa misma mañana, a las 7 en punto, el teléfono de Beatriz sonó con la llamada que había estado esperando durante semanas. «Beatriz,
Soy la doctora Puig. Creo que ha llegado el momento. Las contracciones son regulares y el cuello uterino está dilatando. Es hora de venir al hospital. Beatriz se incorporó en la cama con una mezcla de nervios y emoción. Después de 9 meses, finalmente iba a conocer a su hijo. Llamó a don Emilio, quien llegó en 20 minutos para llevarla al Hospital Clínic en su Mercedes negro. ¿Estás nerviosa?, preguntó el anciano mientras conducía por las calles de Barcelona en la madrugada. Un poco, admitió ella, acariciando su barriga, pero también emocionada. Va a ser solo él y yo contra el mundo. No solo vosotros dos. Tienes una familia que te quiere, y tienes recursos para darle la mejor vida posible. En el hospital, Beatriz fue atendida por el mejor equipo obstétrico de Cataluña. Su habitación privada tenía vista al mar, flores frescas que Emilio había enviado, y una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional de su vida de hacía 2 meses. A las 14:32 de la tarde, después de 6 horas de parto, nació Nicolás Vázquez Morales. 3,5 kilos de niño perfectamente sano, con los ojos oscuros de su madre y una mata de pelo negro que le daba un aspecto de pequeño príncipe. Cuando la enfermera le puso al bebé en los brazos, Beatriz sintió una emoción tan intensa que las lágrimas corrieron por sus mejillas sin control. Era suyo, completamente suyo, y nunca, jamás, tendría que pedirle permiso a nadie para protegerlo, mimarlo y darle todo lo que necesitara. «Hola, mi amor», le susurró, besándole la frente diminuta. «Soy tu mamá, y te prometo que nunca te faltará nada». Don Emilio observaba desde un rincón de la habitación, con los ojos brillantes de emoción. «Beatriz, ¿has pensado en llamar a Daniel? Después de todo, es su hijo también». Ella levantó la vista del bebé y lo miró con una serenidad que había tardado meses en encontrar. «Don Emilio, Daniel tuvo 9 meses para demostrar que quería ser padre. Eligió humillarme, abandonarme y celebrar nuestro divorcio con su amante. Volvió a mirar a su hijo. No voy a permitir que su toxicidad contamine la felicidad de este momento». El anciano asintió con comprensión. «Pero legalmente, Nicolás llevará mi apellido como principal. Cuando Daniel demuestre que es capaz de ser un padre responsable y estable, podrá conocer a su hijo. Hasta entonces mi prioridad es proteger a este niño de la inestabilidad emocional de su padre». Mientras Beatriz vivía el momento más feliz de su vida, Daniel cumplía su 2ª semana como vendedor telefónico de seguros. La rutina era siempre la misma: levantarse a las 7, desayunar café con tostadas en la cocina de su madre, tomar 2 autobuses hasta el Poblenou, sentarse en su cubículo de 1,5 metros y pasar 8 horas siendo rechazado por desconocidos. «Buenos días, ¿hablo con el señor González? Soy Daniel, de Comercial Direct. Que no me interesa, joder. ¿No tenéis otra cosa que hacer que tocar los cojones?» Pitido. Daniel tachó otro nombre de la lista. Llevaba 43 llamadas esa mañana y había conseguido exactamente 0 citas. Su jefe, Raúl, se acercó a su cubículo con cara de pocos amigos. «Vázquez, tus números son una mierda. Si no mejoras esta semana vas a la calle». «Lo sé, Raúl. Estoy intentándolo. No me importa que lo intentes. Me importa que vendas». A la hora de comer, Daniel se sentó en un banco del parque del Poblenou con su bocadillo habitual y chequeó su móvil por costumbre. Tenía un WhatsApp de su hermano Jordi. «Tío, acabo de ver en Instagram que Beatriz ha tenido el niño. Se llama Nicolás. Está precioso. ¿No vas a ir a verlo?» El bocadillo se le atragantó en la garganta. Su hijo había nacido, y él se estaba enterando por Instagram como cualquier desconocido. Llamó a Jordi inmediatamente. «¿Cuándo ha sido? ¿Dónde está? ¿Está bien?» «Tranquilo, hermano. Según lo que he visto, todo ha ido perfecto. Está en el Clínic. Pero, Daniel», Jordi hizo una pausa, «creo que deberías pensarte bien cómo vas a manejar esto». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que llegas a un hospital privado carísimo, vestido con un traje arrugado que huele a hostal, sin regalos, sin flores, sin nada. Después de todo lo que ha pasado, ¿crees que eso va a causar una buena impresión?» Daniel se miró a sí mismo. Tenía razón. Su aspecto físico era deplorable. No tenía dinero para un regalo decente, y encima aparecería como un mendigo pidiendo ver a su hijo después de haber estado celebrando su divorcio con otra mujer. «Entonces, ¿qué hago? Búscate un trabajo mejor. Págate un piso.
Demuestra que puedes ser un padre estable, y después, con dignidad, pides ver a tu hijo. Daniel colgó el teléfono y se quedó mirando el bocadillo a medio comer. Su hermano tenía razón, pero ¿cuánto tiempo llevaría eso? ¿Meses? ¿Años? Para cuando él consiguiera estabilizarse, su hijo ya no sería un bebé. Esa tarde, terminó su turno en la oficina y en lugar de irse a casa, tomó el metro hasta el Hospital Clinic. Se quedó parado frente al edificio durante una hora, viendo a las familias felices entrar y salir con flores, globos, caras de alegría. Finalmente, se acercó al mostrador de información. Disculpe, ¿podría decirme en qué habitación está Beatriz Vázquez? Ha tenido un bebé hoy. La recepcionista lo miró con desconfianza. ¿Es usted familiar? Soy el padre del niño. Ella chequeó la lista y frunció el ceño. Lo siento, pero la señora Vázquez ha dejado instrucciones específicas de que no se permitan visitas no autorizadas. Daniel sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿No autorizadas? Soy el padre. Lo siento, señor. Tendrá que ponerse en contacto con ella directamente. Salió del hospital humillado, con la certeza de que había perdido el derecho a conocer a su propio hijo. En el metro de vuelta a Gracia, se miró en el reflejo de la ventanilla y vio a un hombre derrotado, con la ropa arrugada, ojeras profundas, y el aspecto de alguien que había tocado fondo. Cuando llegó a casa de su madre, Carmen lo esperaba en la cocina con la cena preparada. ¿Cómo ha ido el trabajo, hijo? Ha nacido, dijo Daniel sin más explicaciones. Carmen dejó el plato sobre la mesa y lo miró con ternura. ¿Has ido a verlo? No me han dejado pasar. Beatriz ha puesto mi nombre en una lista negra. Su madre se sentó frente a él y le tomó las manos. Daniel, ¿qué esperabas? Después de todo lo que ha pasado, después de haberla humillado públicamente, ¿esperabas que te recibiera con los brazos abiertos? Es mi hijo, mamá. Sí, es tu hijo, pero también es su hijo, y ella tiene todo el derecho del mundo a protegerlo de la inestabilidad. Daniel apoyó la cabeza entre las manos. ¿Qué hago ahora? Carmen se levantó y le sirvió un plato de lentejas. Ahora comes, te duchas, y mañana vuelves a trabajar. Y cada día trabajas un poco más duro para demostrar que puedes ser el hombre que tu hijo necesita. ¿Y si ya es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para ser mejor persona, Daniel, pero sí puede ser demasiado tarde para recuperar lo que has perdido por tu propia culpa. Esa noche, mientras Daniel se quedaba despierto en su cama de adolescente, preguntándose si volvería a ver a su hijo, Beatriz daba el pecho a Nicolás en una habitación privada, llena de flores y tranquilidad. El bebé se agarraba con fuerza, mamaba con apetito, y de vez en cuando abría sus ojitos oscuros para mirar a su madre con esa intensidad que solo tienen los recién nacidos. Vas a tener la mejor vida posible, le prometió en voz baja. No vas a conocer la mentira, ni la humillación, ni la incertidumbre. Vas a crecer sabiendo que eres amado, protegido, y que tu madre siempre estará ahí para ti. Por la ventana, Barcelona brillaba como un manto de estrellas. En algún lugar de esa ciudad, Daniel intentaba encontrar el sueño en una cama demasiado pequeña, con un futuro demasiado incierto, pero en esa habitación de hospital, donde nacía una nueva vida, solo había amor, esperanza y la promesa de días mejores. El bebé se quedó dormido en los brazos de su madre, ajeno al drama que había marcado su concepción, protegido por el amor inquebrantable de una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza viene de dentro. 6 meses habían pasado desde el nacimiento de Nicolás, y Barcelona vivía uno de esos septiembres dorados que hacen que la ciudad brille como una joya mediterránea. Las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color, y en el parque de la Ciutadella, Beatriz empujaba el cochecito de su hijo mientras disfrutaba del sol matinal. Nicolás tenía ya esa sonrisa que derrite corazones y unos ojitos curiosos que se fijaban en todo lo que se movía a su alrededor. A los 6 meses, era un bebé saludable, feliz, que dormía bien y comía mejor. Beatriz había encontrado en la maternidad una plenitud que jamás había experimentado. Su nueva rutina era perfecta. Por las mañanas paseaba con Nicolás, por las tardes trabajaba desde casa revisando inversiones y propiedades mientras él dormía la siesta, y por las noches cenaban juntos en el apartamento de Pedralbes mientras ella le leía cuentos antes de acostarlo. No había vuelto a saber nada de Daniel directamente, aunque don Emilio le había contado que seguía trabajando como comercial telefónico
y viviendo en casa de su madre. La información no le produjo ni satisfacción ni lástima. Simplemente no era su problema. Esa mañana, mientras Nicolás dormía plácidamente en su cochecito bajo la sombra de un pino, Beatriz recibió una llamada inesperada. «Beatriz, soy Carmen, la madre de Daniel». Beatriz sintió un escalofrío. Habían pasado casi 8 meses sin hablar con su ex-suegra. «Hola Carmen, ¿cómo estás?» «Bien, hija. Oye, perdona que te llame así, pero necesito hablar contigo. Es sobre Daniel y el niño». Beatriz miró a Nicolás, que dormía con esa paz absoluta que solo tienen los bebés. «Te escucho. Daniel ha cambiado, Beatriz. Sé que esto puede sonar a cuento de la abuela, pero lo digo en serio. Ha dejado de beber, trabaja 12 horas al día, está ahorrando cada céntimo. Y por las noches», la voz de Carmen se quebró ligeramente. «Por las noches se sienta a mirar fotos del niño en internet y llora». Beatriz respiró profundamente. «Carmen, entiendo que sea tu hijo y que sufras por él, pero Daniel tomó sus decisiones, y yo tengo que proteger a Nicolás. Lo sé, hija, lo sé, pero también sé que ese niño necesita conocer a su padre. Y Daniel está destrozado. Ha adelgazado 10 kilos. No sale con nadie, no hace nada excepto trabajar y pensar en su hijo. ¿Y dónde estaba ese arrepentimiento cuando me humilló públicamente? ¿Cuando celebraba su libertad con Marisol mientras yo estaba embarazada?» Carmen suspiró. «No te pido que lo perdones. Te pido que le des una oportunidad de conocer a su hijo. 1 hora en un lugar público con las condiciones que tú pongas». Beatriz guardó silencio durante largos segundos, mirando a Nicolás. «Lo pensaré». Esa misma tarde, Daniel regresaba a casa de su madre después de otro día agotador en la oficina. Sus números habían mejorado considerablemente en los últimos meses. La desesperación lo había convertido en un vendedor persistente, y la necesidad de dinero lo había vuelto implacable con los rechazos. Había ahorrado 3.000 euros en 6 meses, viviendo como un monje y gastando apenas en lo esencial. Cada euro que no gastaba en sí mismo era un euro que podría necesitar para su hijo en el futuro. Carmen lo esperaba en la cocina con una expresión que Daniel conocía bien, la cara de «tenemos que hablar». «He llamado a Beatriz», dijo sin rodeos. Daniel se quedó paralizado con la chaqueta a medio quitar. «¿Qué?» «Le he pedido que te deje ver al niño». «Mamá». Daniel se dejó caer en una silla. «No tenías derecho a hacer eso. Tengo derecho como abuela, y tú tienes derecho como padre, por muy mal padre que hayas sido hasta ahora». Daniel se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué te ha dicho?» «Que lo pensaría». Durante los siguientes 3 días, Daniel vivió en una montaña rusa emocional. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se aceleraba esperando que fuera Beatriz, pero no llegaba ninguna llamada. El viernes por la tarde, cuando ya había perdido la esperanza, su móvil vibró con un mensaje de WhatsApp de un número que conocía de memoria. «Daniel, puedes ver a Nicolás el domingo a las 11:00 en el Parque de la Ciutadella, junto a la fuente. 1 hora. Yo estaré presente en todo momento. Si llegas tarde o traes a alguien más, nos vamos. Beatriz». Daniel leyó el mensaje 5 veces para asegurarse de que no era un sueño. Su hijo. Iba a conocer a su hijo. El domingo llegó con una de esas mañanas barcelonesas perfectas. Cielo azul, brisa suave, temperatura ideal. Daniel se había levantado a las 6 de la mañana. Se había duchado 2 veces. Se había puesto su único traje limpio y había comprado un osito de peluche en una tienda de juguetes de Gracia. Llegó al parque a las 10:45, 15 minutos antes de la cita. Se sentó en un banco frente a la fuente y esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. A las 11:00 en punto, la vio llegar. Beatriz caminaba con esa elegancia natural que él había olvidado, empujando un cochecito plateado de última generación. Llevaba un vestido azul marino, el pelo suelto brillando bajo el sol, y unos zapatos cómodos pero elegantes. Se veía radiante, saludable, feliz, pero lo que realmente le robó el aliento fue el bebé. Cuando se acercaron lo suficiente, Daniel pudo ver a su hijo por primera vez. Nicolás estaba despierto, mirando todo con esos ojos oscuros e inteligentes que claramente había heredado de su madre. Tenía el pelo negro y rizado, las mejillas sonrosadas, y llevaba un pelele azul claro que lo hacía parecer un príncipe diminuto. Era perfecto, absolutamente perfecto.
Hola, Daniel, dijo Beatriz con voz neutra, deteniéndose a 2 metros de distancia. Hola, Beatriz, logró decir él, con la voz ahogada por la emoción. Se miraron en silencio durante unos segundos. Ella seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en su expresión. Una seguridad, una paz interior que él nunca le había visto durante su matrimonio. Este es Nicolás, dijo ella, agachándose para desabrochar las correas del cochecito. Tomó al bebé en brazos y se acercó un paso más a Daniel, pero manteniendo la distancia de seguridad. Nicolás, este señor es tu papá. Daniel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo lo miraba con curiosidad, sin miedo, como solo pueden hacer los bebés. Tenía su misma forma de nariz, pero los ojos y la sonrisa eran completamente de Beatriz. ¿Puedo tocarlo?, preguntó con voz quebrada. Beatriz dudó un momento. Después asintió. Puedes darle la mano. Daniel extendió su dedo índice hacia la manita del bebé. Nicolás, con ese instinto natural de los niños pequeños, cerró sus deditos diminutos alrededor del dedo de su padre. Fue como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. Era su hijo, su sangre, su familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Es precioso, murmuró. Es perfecto. Sí, lo es, respondió Beatriz con orgullo maternal. Se sentaron en el banco, con Beatriz sosteniendo a Nicolás entre ellos. Daniel sacó el osito de peluche que había comprado. Le he traído esto, dijo tímidamente. Beatriz examinó el juguete. Era simple, barato, pero estaba limpio y parecía seguro. Gracias, dijo, dándoselo a Nicolás, quien inmediatamente se lo llevó a la boca. ¿Cómo está? ¿Duerme bien? ¿Come bien? ¿Ha estado enfermo? Las preguntas salían atropelladamente de la boca de Daniel. Beatriz respondió con paciencia, contándole sobre las vacunas, los horarios de comida, las primeras sonrisas, los pequeños progresos diarios de su hijo. ¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Cómo estás? Beatriz lo miró directamente a los ojos. Estoy bien, Daniel. Muy bien. Soy feliz. Me alegro, dijo él, y sorprendentemente, lo decía en serio. Te ves radiante. ¿Y tú? Tu madre me dice que has cambiado. Daniel miró a su hijo que ahora jugaba con el osito. He tenido que cambiar. No tenía opción. Levantó la vista hacia ella. Beatriz, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que la cagué de la peor manera posible, pero... Su voz se quebró. Por favor, no me alejes de él para siempre. Beatriz acarició la cabecita de Nicolás con movimientos suaves. Daniel, no voy a alejarte de tu hijo, pero tampoco voy a permitir que tu inestabilidad lo afecte. Si quieres formar parte de su vida, tienes que demostrar que puedes ser un padre responsable y estable. ¿Qué tengo que hacer? Conseguir un trabajo mejor, buscarte un piso propio, demostrar que puedes mantener una rutina, una estabilidad económica y emocional. Lo miró con seriedad, y sobre todo demostrar que Nicolás es tu prioridad, no tu culpa o tu penitencia. Daniela sintió desesperadamente. Lo haré. Te prometo que lo haré. No me prometas nada a mí, Daniel. Prométeselo a él. Nicolás había empezado a hacer esos ruiditos adorables que hacen los bebés cuando quieren atención. Beatriz lo levantó y lo puso contra su hombro, acariciándole la espalda con movimientos expertos. Se está poniendo nervioso. Es hora de irse. Daniel sintió pánico. ¿Cuándo podré volver a verlo? Cuando demuestres que puedes ser el padre que él necesita. Beatriz se levantó y colocó a Nicolás de nuevo en el cochecito. Daniel se quedó sentado en el banco, viendo cómo se alejaban. Antes de desaparecer entre los árboles, Beatriz se giró y le dijo, Daniel, él necesita un padre, no un hombre que se compadece de sí mismo. Piénsalo. Cuando se fueron, Daniel se quedó solo en el parque durante horas, mirando el osito de peluche que Nicolás había dejado caer en el banco. Por primera vez en su vida, tenía un propósito real. No se trataba de dinero, de éxito, de impresionar a nadie. Se trataba de ser el hombre que su hijo necesitaba que fuera. Y por primera vez en meses, Daniel sintió algo parecido a la esperanza. El sol se puso sobre Barcelona mientras Daniel caminaba de vuelta a casa de su madre, cargando no solo un osito de peluche, sino también la responsabilidad más importante de su vida, demostrar que podía ser mejor de lo que había sido. Un año había pasado desde aquel primer encuentro en el parque de la Ciutadella,
y Daniel se despertaba cada mañana a las 6 en su pequeño apartamento de Sands. No era lujoso, un piso de 2 habitaciones en un edificio sin ascensor, pero era suyo. Lo había conseguido después de 10 meses trabajando como representante comercial en una empresa de material de construcción, donde su experiencia previa en el sector inmobiliario finalmente había servido para algo útil. Se duchó, se afeitó con cuidado y se puso el traje gris que había comprado en las rebajas del Corte Inglés. Hoy era sábado, lo que significaba que a las 10 de la mañana recogería a Nicolás para pasar el día con él. Después de 6 meses de encuentros supervisados en parques y cafeterías, Beatriz finalmente había accedido a que su hijo pasara los sábados completos con su padre. Daniel revisó el apartamento por tercera vez. La habitación que había preparado para Nicolás tenía una cuna nueva, juguetes apropiados para su edad y todas las medidas de seguridad que había aprendido en el curso de paternidad al que se había apuntado voluntariamente. Quería que todo fuera perfecto. A las 10 en punto, llamó al portero automático del edificio de Beatriz en Pedralbes. «Sube», le dijo ella a través del intercomunicador. Cuando Beatriz abrió la puerta, Daniel se encontró con Nicolás en sus brazos, un niño de 1 año y medio, que ya caminaba con esos pasos tambaleantes tan adorables de los pequeños que acaban de descubrir sus piernas. «Papá», gritó Nicolás con una sonrisa que le iluminaba toda la cara, extendiendo sus bracitos hacia Daniel. Esa simple palabra seguía siendo música para sus oídos. Daniel lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho, respirando ese olor a bebé limpio y feliz. «Hola, campeón. ¿Listo para nuestro día especial?» «Sí, parque, patos», respondió Nicolás con ese vocabulario limitado pero entusiasta de los niños pequeños. Beatriz apareció con la bolsa de Nicolás, llena de pañales, ropa de cambio, su peluche favorito y las galletas que más le gustaban. «¿Recuerdas todo lo que hemos hablado?», preguntó ella entregándole la bolsa. «Siesta a la 1, comida sin sal, nada de azúcar. Y si se pone nervioso, el peluche azul», recitó Daniel como si fuera un estudiante que se hubiera aprendido la lección de memoria. Beatriz sonrió, y por primera vez desde hacía mucho tiempo, fue una sonrisa genuina dirigida a él. «Muy bien. ¿A qué hora lo traes?» «A las 8, como siempre». Durante los últimos meses, habían desarrollado una rutina eficiente y cordial. No eran amigos, pero tampoco eran enemigos. Eran 2 adultos que habían aprendido a trabajar juntos por el bien de su hijo. Daniel se dirigió al parque de Collserola con Nicolás en la sillita del coche, que había comprado de segunda mano. Era un Seat León del 2015, nada lujoso, pero seguro y fiable. Había vendido todos sus trajes caros para conseguir el dinero del adelanto, pero valía la pena por la cara de felicidad de Nicolás cada vez que veían el coche. En el parque, Nicolás correteaba entre los árboles con esa energía inagotable que solo tienen los niños pequeños. Daniel lo seguía de cerca, vigilando cada paso, cada caída, cada momento de exploración. «Papá, mira, perro», gritó Nicolás señalando un Golden Retriever que jugaba con otros niños. «Sí, es un perro muy bonito. ¿Quieres que vayamos a verlo?» Se acercaron al dueño del perro, un hombre mayor que les permitió a Nicolás acariciar al animal. La cara de fascinación de su hijo al tocar el pelo suave del perro fue uno de esos momentos que Daniel sabía que recordaría para siempre. A la 1 en punto, volvieron al apartamento para la siesta de Nicolás. Daniel había aprendido que los horarios de los niños pequeños eran sagrados y que respetarlos era la diferencia entre un día feliz y una catástrofe. Mientras Nicolás dormía en su cuna, Daniel preparó la comida: pollo a la plancha cortado en trocitos pequeños, verduras hervidas sin sal y trozos de fruta madura. Nada del otro mundo, pero preparado con el amor de un padre que había aprendido que cuidar de un hijo requería atención a 1000 pequeños detalles. Por la tarde, fueron al zoo. Nicolás se emocionó tanto viendo los elefantes que se puso a aplaudir y a gritar de alegría. Daniel le compró un globo con forma de jirafa, no porque fuera caro o impresionante, sino porque sabía que le haría feliz. «¿Te lo estás pasando bien, campeón?», le preguntó mientras merendaban en un banco del zoo. «Sí, papá, me gusta estar contigo», respondió Nicolás manchándose la cara con el yogur que estaba comiendo. Daniel sintió que se le llenaba el pecho de una emoción que no tenía nombre. No era la satisfacción profesional de cerrar un negocio importante,
ni la excitación superficial de comprar algo caro. Era algo mucho más profundo, la felicidad pura de saber que estaba haciendo algo que realmente importaba. A las 8 en punto, estaban de vuelta en casa de Beatriz. Nicolás estaba cansado pero feliz, contándole a su madre con su vocabulario de niño pequeño todas las aventuras del día. ¿Cómo ha ido?, preguntó Beatriz mientras Daniel le devolvía la bolsa. Perfecto. Ha comido bien, ha dormido la siesta completa, y creo que los elefantes han sido el momento favorito del día. Beatriz tomó a Nicolás en brazos y le limpió los restos de chocolate que tenía en la cara. ¿Te has portado bien con papá? Sí. Papá me ha llevado a ver elefantes y perros, y me ha comprado globo, respondió Nicolás con entusiasmo. Beatriz miró a Daniel con una expresión que él no supo interpretar. Daniel, ¿tienes un momento? Me gustaría hablar contigo. Él asintió, sintiendo de repente los nervios de un adolescente al que van a regañar. Beatriz llevó a Nicolás a su habitación y puso un dibujo animado en el televisor para mantenerlo ocupado. Después volvió al salón donde Daniel la esperaba de pie, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Siéntate, por favor, le dijo ella, acomodándose en el sofá. Daniel se sentó en el otro extremo, manteniendo la distancia. ¿He hecho algo mal? No, respondió ella con calma. Al contrario, has hecho todo bien. Por eso quiero hablar contigo. Beatriz se levantó y fue hasta la ventana que daba al jardín del edificio. Llevaba un vestido verde sencillo, y el pelo recogido en una coleta baja. Se veía tranquila, serena, como siempre en los últimos meses. Daniel, hace 18 meses que naciste, Nicolás, y en todo este tiempo, has demostrado que puedes ser un buen padre. Daniel sintió una mezcla de alivio y orgullo. He intentado hacerlo lo mejor posible, y lo has conseguido. Se giró hacia él. Nicolás te quiere. Habla de ti durante la semana, pregunta cuándo va a verte. Se emociona cada vez que sabe que va a pasar el día contigo. Él es lo más importante de mi vida, dijo Daniel con sinceridad absoluta. Lo sé, y por eso he estado pensando, creo que es hora de formalizar las visitas, de establecer un régimen de custodia compartida real. Daniel se quedó sin palabras durante unos segundos. ¿De verdad? Sí, pero con condiciones claras. Fines de semana alternos, la mitad de las vacaciones, y un día entre semanas si tu horario de trabajo te lo permite. Daniel sintió que se le aceleraba el corazón. Beatriz, yo no sé cómo agradecerte esto. No me lo agradezcas a mí. Agradéceselo a ti mismo por haber cambiado de verdad. Se sentó de nuevo en el sofá, pero esta vez un poco más cerca de él. Daniel, sé que lo hemos pasado muy mal. Sé que nos hicimos daño de maneras que probablemente nunca vamos a olvidar del todo. Pero Nicolás necesita tener a sus dos padres en su vida. ¿Y nosotros?, preguntó él. ¿Crees que algún día podremos, no sé, ser amigos? Beatriz reflexionó durante largos segundos. Creo que podemos ser algo mejor que amigos. Podemos ser buenos padres juntos. Podemos respetar lo que cada uno aporta a la vida de Nicolás. Podemos ser adultos civilizados que anteponen el bienestar de su hijo a sus propios egos. Daniel asintió. Me parece perfecto. Pero Daniel, añadió ella con seriedad, esto no es una segunda oportunidad para nosotros como pareja. Ese capítulo se cerró para siempre. Lo que estamos construyendo ahora es algo completamente diferente. Lo entiendo, respondió él, y te prometo que nunca voy a confundir una cosa con la otra. Beatriz sonrió, y por primera vez en casi 2 años, fue una sonrisa que incluía cariño genuino. Entonces creo que vamos a llevarnos bien. Desde la habitación llegó la voz de Nicolás gritando, «Mamá, papá, venid». Se miraron y se echaron a reír al mismo tiempo. «Creo que el jefe nos está llamando», dijo Daniel. «Creo que sí». Se levantaron y fueron juntos hacia la habitación de Nicolás, donde los esperaba su hijo con los brazos abiertos, queriendo un abrazo de los dos al mismo tiempo. Mientras abrazaban a Nicolás, Daniel y Beatriz se miraron por encima de la cabecita del niño. No había romance en esa mirada, no había posibilidad de reconciliación amorosa, pero había algo quizás más valioso, respeto mutuo, gratitud por el hijo que habían creado juntos, y la promesa silenciosa de que siempre pondrían el bienestar de Nicolás por encima de todo lo demás. 3 meses después, Daniel recogía a Nicolás para pasar su primer fin de semana completo en el apartamento de Sanz. El niño traía su mochila llena de juguetes, su peluche favorito,
y una sonrisa que podría iluminar toda Barcelona. «Papá, vamos a tu casa», gritó emocionado mientras Daniel lo abrochaba en la sillita del coche. «Sí, campeón. Y mañana vamos a hacer tortitas para desayunar. Y podemos ver Peppa Pig. Y podemos ver Peppa Pig», confirmó Daniel, riéndose de la obsesión de su hijo con la cerdita rosa. Mientras conducía de vuelta a su apartamento con Nicolás cantando canciones infantiles en el asiento trasero, Daniel reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había perdido una fortuna que nunca fue suya, una esposa a la que había traicionado, y una vida construida sobre mentiras, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la oportunidad de ser el padre que su hijo necesitaba, y la satisfacción de haber construido esa relación con trabajo honesto, cambio real y amor genuino. No era rico, no vivía en un ático, no conducía coches de lujo, pero cuando Nicolás lo llamaba papá, con esa sonrisa que le iluminaba toda la cara, Daniel sabía que tenía todo lo que realmente importaba, y por primera vez en su vida, eso era más que suficiente. El sol se ponía sobre Barcelona mientras padre e hijo llegaban a su pequeño apartamento en Sants, listos para un fin de semana lleno de tortitas, dibujos animados, y el tipo de felicidad que no se puede comprar con dinero, sino que se construye día a día con amor verdadero. 3 años después, Barcelona, septiembre de 2028. La brisa mediterránea agitaba suavemente las cortinas del apartamento de Beatriz en Pedralbes, mientras ella terminaba de preparar la mochila de Nicolás. A los 4 años, su hijo era un torbellino de energía con los ojos curiosos de su madre y la sonrisa contagiosa que derretía corazones donde fuera. «Mamá, ¿papá me va a llevar al parque nuevo?», preguntó Nicolás, abrazando su peluche azul favorito. «Seguro que sí, cariño. Ya sabes que a papá le gusta explorar sitios nuevos contigo». Beatriz se acercó a la ventana y vio el Volkswagen Golf azul de Daniel aparcando frente al edificio, puntual como siempre. En los últimos 3 años, Daniel no había llegado tarde ni una sola vez a recoger a su hijo. A los 40 años, Daniel había encontrado un equilibrio que nunca había tenido en su anterior vida. Trabajaba como director comercial en una empresa de materiales de construcción, tenía un apartamento de 3 habitaciones en Sants que había decorado pensando en las visitas de Nicolás, y por las tardes hacía un máster en administración de empresas para mejorar sus perspectivas profesionales. No era rico, pero era estable. No vivía en el lujo, pero nunca le faltaba nada importante. Y sobre todo, era un padre presente, cariñoso y completamente dedicado a su hijo. Sonó el timbre. «Es papá», gritó Nicolás corriendo hacia la puerta. Beatriz abrió y se encontró con Daniel, que llevaba vaqueros, una camisa azul clara, y esa sonrisa genuina que había desarrollado desde que había aprendido a ser feliz con las cosas reales. «Hola, campeón», dijo Daniel agachándose para recibir el abrazo entusiasta de su hijo. «¿Listo para nuestro fin de semana de aventuras?» «Sí. Mamá dice que me vas a llevar al parque nuevo». «Exacto. Y también vamos a hacer esa tarta de chocolate que tanto te gusta». Beatriz le entregó la mochila a Daniel, y sus dedos se rozaron brevemente. No había electricidad en ese contacto. No había tensión romántica. Solo la familiaridad cómoda de 2 personas que habían aprendido a trabajar juntas por el bien de su hijo. «¿Cómo van las clases del máster?», preguntó ella con interés genuino. «Bien, difíciles, pero me gustan». Daniel sonrió. ¿Quién iba a decir que a los 40 iba a volver a estudiar? A veces los cambios llegan cuando menos los esperamos, respondió Beatriz. Ella también había cambiado. A los 35 años, se había convertido en una de las empresarias más respetadas de Cataluña. Había diversificado las inversiones familiares, había modernizado el negocio inmobiliario y había conseguido equilibrar perfectamente su carrera profesional con la maternidad. No había vuelto a tener una relación seria, y no lo echaba de menos. Su vida estaba completa tal como era. «Nicolás, dale un beso a mamá», dijo Daniel. «Nos vemos el domingo por la noche». Nicolás abrazó a su madre con esa intensidad que solo tienen los niños pequeños. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi amor. Pórtate bien con papá». «Siempre me porto bien», respondió Nicolás con esa seriedad cómica de los niños de 4 años. Beatriz y Daniel se miraron y se echaron a reír. «Es igualito a ti cuando dice eso», le dijo Daniel. «¿A mí?»,
Es tu misma cara cuando intentabas convencerme de que habías fregado los platos, replicó ella con humor. Era increíble. Podían bromear sobre su pasado sin rencor, sin dolor. El tiempo y el trabajo de ambos habían convertido las heridas en cicatrices que ya no dolían. 2 horas después, en el parque del Labyrinth d'Horta, Nicolás corría entre los setos del laberinto mientras Daniel lo seguía de cerca, vigilando que no se perdiera. Su hijo había heredado el sentido de la aventura, y cada salida con él era una exploración llena de descubrimientos. «Papá, mira, he encontrado el centro», gritó Nicolás desde el corazón del laberinto. Daniel llegó hasta él, y se sentaron juntos en el pequeño banco de piedra que había en el centro. «¿Sabes qué, campeón? Este sitio es especial. ¿Por qué? Porque cuando te pierdes en un laberinto, tienes que ser paciente y seguir intentándolo hasta encontrar el camino correcto». Nicolás lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes. «¿Tú te has perdido alguna vez, papá?» Daniel reflexionó sobre cómo explicarle a un niño de 4 años conceptos tan complejos como el arrepentimiento, la redención y las segundas oportunidades. «Sí, me perdí durante un tiempo, pero lo importante es que encontré el camino de vuelta a lo que realmente importaba». «¿Y qué es lo que realmente importa?» Daniel lo levantó en brazos y lo abrazó fuerte. «Tú, campeón, tú eres lo que realmente importa». Esa misma tarde, en un café de Gracia, mientras Nicolás dormía la siesta en el sofá del apartamento, Daniel se había acercado a ver a su madre. Carmen, ahora de 65 años, había dejado de limpiar casas y vivía cómodamente con la pensión y la ayuda económica que Daniel le daba religiosamente cada mes. «Se te ve bien, hijo», le dijo, sirviéndole un café con leche. «Tranquilo. Me siento bien, mamá. Por primera vez en mi vida, me siento en paz». «¿Y no echas de menos nada de tu vida anterior?» Daniel pensó en los coches caros, los trajes de diseño, las cenas en restaurantes carísimos, la sensación de poder que daba tener una cuenta bancaria llena de ceros. «¿Sabes qué echo de menos?» «Nada. Absolutamente nada». Carmen sonrió con orgullo maternal. «Tu hijo te ha salvado, ¿verdad?» «No, mamá. Yo me salvé a mí mismo. Nicolás solo me dio una razón para hacerlo». El domingo por la noche, en casa de Beatriz, Daniel devolvía a Nicolás después de un fin de semana perfecto. El niño estaba cansado pero feliz, con las mejillas sonrosadas por el sol y una sonrisa que no se le borraba de la cara. «¿Cómo ha ido todo?», preguntó Beatriz mientras ayudaba a Nicolás a cambiarse el pijama. «Perfecto, como siempre. Hemos hecho la tarta, hemos ido al laberinto y hemos visto 3 películas de Disney. Y papá me ha enseñado a hacer huevos revueltos», añadió Nicolás con orgullo. «¿En serio? ¿Ya cocinas?», preguntó Beatriz con sorpresa divertida. «Solo huevos», admitió Nicolás. «Pero papá dice que cuando sea mayor me va a enseñar a hacer paella». Beatriz miró a Daniel con una expresión que él no había visto en años. Gratitud pura. «Gracias», le dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por ser el padre que él necesitaba, por cambiar de verdad, por demostrar que las personas pueden ser mejores de lo que eran». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Beatriz, yo...» «No digas nada», le interrumpió ella suavemente. «Solo... gracias». 1 hora después, camino a casa, Daniel conducía por las calles de Barcelona, mientras reflexionaba sobre el extraño giro que había dado su vida. 4 años atrás había sido un hombre rico, casado, exitoso en apariencia. También había sido un mentiroso, un tramposo, un mal marido y un padre ausente. Ahora tenía menos dinero, vivía en un apartamento más pequeño y trabajaba mucho más duro por mucho menos reconocimiento social. Pero también tenía el amor incondicional de su hijo, el respeto de su exmujer, la tranquilidad de una vida construida sobre bases sólidas, y la satisfacción de haberse ganado cada cosa que poseía. Su móvil vibró con un WhatsApp. Era una foto que Beatriz acababa de enviarle. Nicolás dormido en su cama, abrazando el osito de peluche que Daniel le había regalado en aquel primer encuentro en el parque de la Ciutadella. Debajo de la foto, Beatriz había escrito: «Dulces sueños, papá. Te quiere mucho». Daniel aparcó el coche un momento y miró la foto durante largos segundos. Su hijo, dormido y feliz, rodeado de juguetes, cuentos y todo el amor que 2 padres imperfectos pero dedicados podían darle. No había mansiones en esa foto,
No había coches de lujo, ni joyas, ni ninguna de las cosas que una vez había creído que definían el éxito. Solo había un niño pequeño que se sentía querido y seguro. Y para Daniel, eso valía más que todos los fideicomisos del mundo. Arrancó el coche y siguió su camino a casa, sonriendo mientras pensaba en el próximo fin de semana que pasaría con Nicolás. Habían hecho falta una caída devastadora, meses de trabajo duro y años de cambio genuino para que Daniel entendiera una verdad muy simple. La riqueza real no se mide en euros, sino en las sonrisas de las personas que te aman de verdad. Y desde esa perspectiva, Daniel Vázquez era finalmente el hombre más rico de Barcelona. Fin. En algún lugar de la ciudad, Marisol trabajaba como encargada de un restaurante en Valencia. Había aprendido a valorar el trabajo honesto y de vez en cuando recordaba aquellos meses locos en los que había creído que el dinero ajeno podía comprar la felicidad genuina. Pero esa es otra historia para otro día. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.